La hora del café llega a todos ustedes gracias a Banco Occidental de Descuento, Roincar, Clínica La Sagrada Familia, Hotel Temil, Profesor de Inglés Alejandro Fuenmayor, Versión Final. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Nuestras redes sociales, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces, @La Hora del Café sin la E al final, y por supuesto también nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces. El programa de hoy lo subimos de una vez porque va a ser un programa de colección. Pero vamos a comenzar dándole gracias a Dios por estar vivo, por tener salud. Tenemos que bendecir nuestra salud. Todos los que tengan salud, bendíganla. Y los que están enfermitos, estamos haciendo una oración de corazón para que usted sane en nombre de Dios Creador. Alejemos todas las cosas negativas de nuestro alrededor, la toxicidad de algunos y de algunas. Vamos a ser positivos, ¿verdad? En este nuevo día que comenzamos hoy lunes. Hoy es 20 y pico, no sé cuál es el pico, 21, 22. Ayer fue el día del papá. Hay padres que son madres. Ahí les voy a dejar eso, los felicito a todos. Bueno, iniciamos nuestro programa de hoy con muchas informaciones que comentar y la radicalización, ¿verdad?, de los controles y por supuesto los números que aumentan a cada momento. Y el ministro Jorge Rodríguez confirmó nuevos casos en Venezuela. Chequeamos. Miranda, repito, de estos 44 casos de transmisión comunitaria, 20 corresponden a el foco del estado Zulia, el foco del mercado de las pulgas, 9 corresponden al distrito capital, 6 corresponden al estado Nueva Esparta, 5 al estado Bolívar, 2 al estado Falcón, 1 al estado Lara y 1 al estado Miranda. También debemos reportar que en las últimas 24 horas hemos logrado detectar 84 casos extranjeros, 84 casos importados, de los cuales 54 provienen de Colombia, 15 provienen de Brasil, 1 proviene de México y 14 son casos de contacto con viajeros internacionales de Colombia y de Brasil. Es un resumen sucinto de la situación actual de la infección de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Contando los casos extranjeros, los casos importados, debemos sumar al día de hoy 3.918 casos, de los cuales 835, el 22%, están recuperados, 2.483 están ingresados en hospitales Centinela, 547 en centros de diagnóstico integral, 20 en clínicas privadas y mantenemos el lamentable reporte de 33 compatriotas fallecidos. Así que a tomar las previsiones. Vamos a colaborar pese a todos los anuncios del fin de semana y de los estrictos controles. Vimos muchas personas hoy y creo que vendrá una situación mayor. Hay una rueda de prensa que está comenzando en estos momentos con el gobernador del estado Zulia y todas las autoridades. Esperemos a ver qué anuncios vienen. Presumo, qué barbaridad, presumo que vengan anuncios más radicales porque precisamente vimos hoy mucha gente en la calle como si nada, normal. Pero bueno, vamos a esperar. Mire, importante para su estricto cumplimiento, atención. Se suprimen por estos 7 días los sectores flexibilizados y solo se permiten los dedicados a alimentos, farmacias,
servicios públicos y productos de primera necesidad debidamente autorizados por los salvoconductos emitidos por la SODI Zulia. Reactivar y reimpulsar los diferentes dispositivos establecidos para el cierre de la ciudad de Maracaibo. San Francisco, con especial atención el puente sobre el lago, reforzamiento de las UPIs en los municipios, toque de queda en los 3 municipios que ya tienen el toque de queda, y el cierre del mercado de Las Pulgas, Los Filús y Santa Rosalía se mantiene, los cuales deben estar debidamente fortalecidos en los 21 municipios. Implementar una intensiva campaña de perifoneo. No se asuste si ve a la gente en las camionetas perifoneando y diciéndole a la gente que se quede en sus casas. Ejercer una supervisión y patrullaje de las estaciones de servicio autorizadas para evitar alteraciones de orden público que funjan como espacios de alta incidencia del contagio del COVID-19. Exigir a todas aquellas personas que por una u otra razón requieran desplazarse la observancia de las normas de bioseguridad, mascarilla, guante, alcohol gel, sobre todo distanciamiento físico. Cualquier incidencia de carácter relevante deberá ser remitido a este medio. Ahí tienen ustedes parte de todas las medidas que se están tomando en este momento y vendrán, presumimos que vendrán nuevas acciones por parte del gobierno regional y todas las autoridades. Vamos con la otra nota, tiene que ver con el aspecto internacional, la geopolítica del poder, ¿verdad? Donald Trump se habla, oiga bien, de una reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo en una entrevista pública este domingo, 21 de junio, en el portal a Reuters, que a Maduro le gustaría reunir si sabe que nunca se opone a las reuniones. Esto lo acaba de publicar en contradicción, lo que se me adelantaron, pero no importa. No, venga para acá, ahora sí vamos con la nota. Vamos con la nota del tuit y se especulaba que Donald Trump estaba pidiendo una reunión con Nicolás Maduro. Y mire lo que dijo Donald Trump. No tengo aquí ahí está el tweet en inglés. Dice, a diferencia de la izquierda radical, siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. Mi administrador siempre ha estado al lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una sola cosa, la salida pacífica del poder. Esto lo acaba de colocar el presidente de los Estados Unidos en las redes sociales, porque esta es la otra noticia que ayer se hizo viral y ya los analistas tenían ya puntos de vista, etcétera, etcétera, pero esa es la respuesta de Donald Trump en esta situación. Bueno, parte de los anuncios que recibiremos hoy, esperamos la rueda de prensa, estamos muy pendientes para informarles a ustedes, pero hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de política, vamos a hablar de opinión, vamos a hablar sobre la situación Venezuela y el mundo, por supuesto. Y hoy nos acompaña muy puntual el politólogo Julio Urribarri, profesor universitario de la Universidad Rafael Urdaneta. Ya venimos. Vamos a hablarles de Inflo. Ella es la empresa que fabrica estos túneles de desinfección para coadyuvar y prevenir el COVID-19, protegiendo a sus trabajadores, atención a empresarios, instituciones, y para proteger a sus trabajadores y sus procesos de producción y a la comunidad general, Inflo ha diseñado y desarrollado los túneles de desinfección por humificación y además es un sistema práctico, efectivo, sano, económico, limpio. No genera ese derrame de agua porque es un sistema especializado de humificación y no genera ni goteos. Nuestro sistema convierte el desinfectante en una neblina que higieniza de manera homogénea desde la cabeza hasta los pies. Amigo empresario, cuide su salud y la de sus empleados. Ahí están los números de contacto y por supuesto nuestra página web. Estos son los túneles de desinfección de Inflo.
La Hora del Café presenta el invitado del día. El profesor politólogo Julio Uribarri, profesor universitario de la Universidad Rafael Urdaneta. Bienvenido, Julio, al programa. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, una vez más por permitirme estar en los hogares del pueblo zuliano y mucho más allá, ¿no? Muy interesantísimos los acontecimientos en el panorama internacional y en el panorama nacional, porque el panorama internacional repercute sobre lo que está viviendo Venezuela. Y son análisis interesantísimos y el objetivo nuestro pues es hacerlo con toda la sindéresis, con toda la imparcialidad, porque no tenemos militancia alguna en partido. Claro. Y analizamos de manera muy objetiva para tener información importante y para que ustedes conozcan realmente lo más cercano por lo menos a la verdad. Profesor Julio Uribarri, el COVID como herramienta, así lo voy a calificar yo, política, ¿le ha funcionado a muchos sistemas de gobierno? Pregunto. Bueno, donde hay sometimiento, sí. Acuérdate que dentro de los análisis politológicos, nosotros nos revisamos mucho los textos, por ejemplo, y si vas a ver a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el príncipe, te dice que la crueldad, la dosificación de la crueldad es un elemento importantísimo para el sometimiento de los pueblos. Dominio. Y sí, exacto, el sometimiento y posterior dominio, que es el objetivo principal cuando se implanta o se entroniza un sistema político de esta naturaleza. Y por supuesto que tiene elementos importantísimos porque es represión. Y en nombre de la represión o en nombre de la pandemia, en nombre del coronavirus, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes limitar mucho a la gente, tú puedes decirle, porque hay dos cosas importantes que tenemos que analizar. Primero, muchísima gente cree que lo del COVID es mentira. Eso es una cara de la moneda, ¿no? Que la gente anda diciendo, no, eso es el gobierno para someternos porque no hay gasolina. En parte pudiera ser, y por eso es que estamos diciendo que pudiera representar un beneficio para el gobierno, ¿no?, la situación que estamos viviendo. Pero por el otro lado es verdad lo que está pasando con el COVID. Entonces muchísimo cuidado, porque si no nosotros no tuviéramos aquí esta protección y no la tenemos por cumplir una disposición gubernamental para evitar el contagio y la pandemia, sino la tenemos porque somos responsables y porque y somos servidores públicos, gente que tiene contacto directo con todos los estratos sociales y tenemos que dar el ejemplo al respecto. Pero sí, realmente esto se presta a muchísimas cosas. Se presta a la manipulación, se presta incluso para someter a algunos adversarios políticos, así como se han venido utilizando muchísimas armas, por ejemplo la de los partidos políticos, ¿no? Confiscar a los partidos políticos y confiscar su tarjeta significa también un sometimiento. Pero fíjese que a la luz de los acontecimientos, vemos ayer, el sábado, al presidente Donald Trump lanzando su primer discurso, incluso responsabilizando a cada quien si hay un contagio o no, que no sabemos si hubo allí en esa, porque una de las primeras orientaciones de la OMS es que no deben haber concentraciones públicas. Y fíjese que el hombre más poderoso del mundo, como le dicen algunos, rompió esa norma y lanzó un discurso netamente político cargado de mucha emotividad por la gente que asistió allí de su partido. Ahora bien, en el caso nuestro, en Venezuela, los acontecimientos están sucediendo y al parecer hay una oposición contra las cuerdas o fuera de las cuerdas o knockout o una oposición, no sé cómo lo interpreta usted, porque fíjese que ha sucedido el caso de los partidos políticos desde la semana antepasada a esta semana, luego los 3 partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y mi apreciación es que parece que no hubiese una oposición en Venezuela. ¿Qué opina usted, profesor? La oposición venezolana, y siempre lo hemos analizado en este programa, siempre está contra las cuerdas. O sea, porque no hay una manera, no hay una estrategia que les permita defenderse de las arremetidas del gobierno o lo que se llama el régimen, ¿no?
Entonces, cuando no hay coherencia, cuando no hay una disposición y una actitud política real de lograr la unidad, lograr que todos los actores políticos se pongan de acuerdo y construyan una agenda, porque Guaidó tiene lo que llamamos un mantra, ¿no? Cese a la usurpación, gobierno de elecciones libres. Exactamente, ya se convirtió eso como en un cliché, un mantra, a un cliché publicitario, porque todo el mundo se olvidó de eso, ¿no? O cuando se acuerdan, la utilizan y la traen con pinzas para manipular cualquier situación política. Mira, mientras la oposición venezolana no mantenga coherencia y no se pegue a la agenda del gobierno, porque también lo hemos analizado y lo hemos dicho aquí, el gobierno es quien dicta la pauta. Entonces, cuando el gobierno dice A, salen los factores de oposición sin ninguna consistencia, porque hay que reunirse y hay que en esas reuniones tratarlo y armar un discurso unitario y una línea discursiva que le permita al pueblo tener la percepción de que sus defensores, que la oposición venezolana realmente está preparada para asumir el poder y para asumir una situación de cambio que se está dando en el país. Mientras eso no suceda, lamentablemente, y mientras cada uno de los que encabezan los movimientos opositores no entienda que la unidad es fundamental y quieran ser todos presidentes de este país con la salida de Maduro, estamos realmente liquidados y la oposición venezolana no tendrá nunca ninguna opción. Fíjate lo siguiente. Al regreso, profesor, pues tenemos que hacer la pausa. ¿Cómo no? Interesantísimo análisis sobre la situación de la oposición en este momento, pero fíjese, las noticias buenas a veces las obviamos. Y este fin de semana, el pueblo venezolano, yo sé que usted también lo celebró, además que celebró el Día del Padre ayer, el profesor Rivarrí, con todos los muchachos, celebramos en familia, pero tenemos que celebrar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que estaba dentro de las notas principales, y es por eso que decimos, ahí está, mire, esto fue un momento muy hermoso. El doctor José Gregorio Hernández es conocido en Venezuela como el médico de los pobres. Tras muchos años de haberse iniciado su causa ante el Vaticano, finalmente el esfuerzo tuvo su recompensa. El Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual eleva a beato al doctor José Gregorio. La noticia de la beatificación de José Gregorio Hernández llegó en un momento simbólico para el mundo. En medio de todas las circunstancias que vive el mundo con esta pandemia del COVID-19, en medio de la terrible crisis que vive también nuestra patria, hoy recibimos el bálsamo de esa persona que nos une. Y nos une porque es uno de nosotros, porque es un venezolano de a pie. El milagro que llevó a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández fue el que recibió la niña Yaxuri Solórzano, quien a los 10 años fue víctima de la delincuencia. Un impacto de bala en la cabeza la puso en riesgo vital. La intercesión del médico de los pobres y la fe de sus padres hicieron posible su recuperación absoluta. Hoy ya tiene 13 años y no presenta ningún tipo de secuelas. El pueblo de Venezuela está de júbilo y la Iglesia Católica instó a la feligresía a realizar vigilias desde sus hogares. Desde Caracas. Bueno, así es, el persignarnos como católicos y cristianos, y ahí están ustedes el milagro que lo lleva a su beatificación, además la grande cantidad de milagros que tiene en Venezuela, incluso la imagen de José Gregorio, el médico del pueblo, de los pobres, ahí están ustedes, que pronto vamos a llamarlo San José Gregorio, profesor Rivarrí. Pero vamos a hacer el corte, al regreso seguimos hablando con el profesor Antonio Rivarrí, le dejamos un planteamiento, al regreso seguimos, pero vamos a hablarles de publicidad, le vamos a hablar de Solquimar. ¿Por qué? Porque usted puede ir hasta allá en estas dos direcciones con todas lo que está establecido en la ley. Esto es una empresa prioritaria porque es de limpieza, de desinfectante, de cloro, y pueden ir hasta el sector La Fusta. Después de La Fusta está en toda la Papelería Ramírez, y también el 18 de octubre. Solquimar, además, usted puede llamar y hacer negocio como lo establece la ley a través de los teléfonos que ven pantalla. Solquimar, construyendo la excelencia.
Vamos a hablarles de la Sagrada Familia. En plena pandemia, la Sagrada Familia, contribuyendo al bienestar del pueblo zuliano, ha dado este número de la teleconsulta para orientar a la consulta en patologías que no meriten traslado a la clínica para exámenes. En caso de ser necesario, los pacientes que no gocen de ningún tipo de beneficio de planes y medios que se trasladen a la clínica solo cancelarán medicinas, suministros y exámenes de diagnóstico. Se exoneran los derechos de sala de enfermería y el médico de guardia. La Sagrada Familia, un modelo de gestión en sus 30 años. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Bueno, estamos desde la acera y hay planteamientos, hay puntos de vista y por supuesto el acontecer político. Frente a esta pandemia hay un andamiaje, hay una maquinaria política que está trabajando y se están preparando para un proceso electoral, porque ya lo anunciaron, sobre todo el gobierno nacional con esta designación del CNE a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opina usted sobre esta situación, profesor? Mira, hay una situación muy sui generis en esta bulla que se está haciendo por producto de las elecciones. Por un lado, las zafras políticas, los zafreros políticos que siempre sí están pendientes de las acciones electorales. Excelente frase, los fraseros políticos. Exacto, para estar allí. Entonces, mucha gente se me ha acercado, incluso de los partidos políticos, a consultarme sobre, bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? Yo le digo, mira, mientras la oposición venezolana, para hacer una parte allí, darle introducción al tema que viene. Correcto. Mientras la oposición venezolana siga con la cantaleta del presidente Maduro es un dictador, bueno, es un dictador, es un narco, es decir, se convierten, ese es lo que yo llamo el síndrome del buitre. Del buitre. ¿Cuál es el buitre? El buitre es el que hace política contra el cadáver de su enemigo. No son capaces de construir un discurso político que se convierta en una referencia ética, moral, de construcción de una Venezuela que viene y que necesita que se le den las esperanzas, que se le dé certidumbre. Porque esto todos lo sabemos. Mire, yo conozco políticos que han ido a los barrios y le dicen a la gente, no, porque Maduro es un narco, porque Maduro es esto. Se levantan y se dicen, eso fue lo que usted vino a decir, aquí vienen todos a decir eso. Y pronto salimos de esto. Y pronto salimos. Esa es la frase, esa es la frase. Me hace acordar mucho el tiempo del presidente Pérez, cuando el presidente Pérez que tenía un liderazgo. Entonces, a nadie cuando uno se estaba dando un discurso y la gente estaba por allá comiendo cepillado, el otro estaba tal y nadie tal. Pero cuando uno decía Carlos Andrés Pérez, llegaba todo el mundo y aplaudía. Aquí está pasando lo mismo. Cuando ya el político no tiene otro recurso sino hablar mal del gobierno. Entonces yo le digo, por vida de Dios, construyan un discurso que le permita a la gente. Y sobre todo, profesor, quiero preguntarle, aprovechar allí, sobre todo el factor unidad. No, yo particularmente, como ciudadano, no veo una unidad monolítica, que debería ser. Ay, aquí lo que hay es un tirapiedrismo en contra de lo que te estoy diciendo, la vocación de buitre. Tirapiedrismo porque saben que el gobierno tiene un 90% de rechazo en el electorado. Increíble esta. Increíble. Bueno, que quiero aprovechar para hacer esta pregunta y la gente dice, mira, que tenemos que aprovechar hacer las preguntas sobre el discurso. Fíjese, el 90%, 80% en estudios serios y el profesor Uribarri tiene una empresa de estudios de opinión de rechazo a un gobierno. ¿Cómo es que entonces la oposición no capitaliza todo esto? Porque hay desunión, porque nadie, o sea, las líneas son incoherentes. Lo más recomendable es que ellos se reúnan, que discutan y que a la hora de salir a dar una información tiene que ser coherente, tiene que ser sólida y tiene que ser algo veraz que todo el mundo lo sienta. ¿Qué opina de esto? Muchas expresiones, porque son clichés, como usted lo dice, porque sí me llegan. No, nosotros vamos a participar porque eso es un CNE X, eso es un CNE yo no sé qué, es un CNE chavista, no vamos a participar, me voy a quedar en mi casa. Frente a estas expresiones, ¿verdad? ¿Usted cree, yo no voy a hablar de la oposición de la mesita, no,
Esa oposición es otra cosa. Sí. Yo lo voy a decir muy sinceramente. Esa es otra tesis. Eso es otro estudio. Tesis de estudio, de investigación. Imagínense que una tesis de estudio, dice el profesor, el politólogo Julio Rivarría, esa es una tesis de estudio. Ajá, frente a estas expresiones y esa desilusión de algunos, se han convertido más bien en unas expresiones radicales. ¿Usted cree que con ese CNE, oiga bien, ese CNE que tienen allí, ya sabemos quiénes son los que están allí en el CNE, pueda la oposición dar una sorpresa, si se quiere, el día que decidan participar? Preguntamos. Mira, eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo, Sí. porque el problema ni siquiera, digo yo, es el CNE, porque aquí mucha gente cree que es que si yo llego, coloco mi voto allá en la sala situacional que tienen en Caracas, si voto por la oposición me va a salir un voto rojo, eso es mentira. Las máquinas no son las que intervienen allí. Aquí lo que ha habido es un proceso fraudulento donde el ventajismo es el que marca Y las incidencias, y ¿no? el proceso electoral, el plan república, ¿me entiendes? O sea, el voto asistido. O sea, hay un ventajismo evidente. Y la reformulación de los circuitos, profesor. Eso es eso importantísimo en el proceso toda electoral. Toda la vida ha sido manipulado, Claro. pero ahorita con mayor vehemencia. Claro. ¿Me entiendes? Porque, porque el Zulia ha sido uno de los estados más opositores y que más enraizado en cuanto a la oposición al régimen. Entonces, acomodando los circuitos, van a obtener mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿quién va a un proceso de esta naturaleza cuando sabemos que si no hay un plan república realmente imparcial, si los poderes no se manejan de manera verdaderamente independiente, porque tú tendrás la Defensoría del Pueblo que le correspondería también defender al voto. Tiene los defensores públicos que todos están en manos del gobierno. Entonces, ¿a quién te vas a quejar? ¿Vale la pena ir a un proceso eleccionario de esa manera? Yo creo que tendrán que analizarlo muy bien, porque como yo te decía, los zafreros políticos están pendientes de lo que va a bajar y no les importa nada. Al regreso quiero que me comente lo siguiente. Diferentes analistas políticos dicen que si hay una oposición compacta y que atiendan cada centro de votación, incluso que coloquen un CNE paralelo, 4 rectores de la oposición a vigilar a esos rectores, gente que conoce muy bien cómo se maneja el CNE, y aquí en el Zulia hay muchos que conocen bien, y que esos serían los hombres que tienen que estar pendientes de lo que está haciendo ese CNE, pidiendo auditoría, que eso está en la Constitución del pueblo venezolano, y dicen que de esta manera la oposición puede ganar completamente la Asamblea Nacional. Quiero que me comente al regreso eso, profesor Julio Rivarrí. Vamos a hacer la pausa, vamos a actualizar a esta hora la información de versionfinal.com.be. Dirigente opositor Julio Borges asegura que asesores de Irán impartieron cursos en las Fuerzas Armadas para aumentar el control comunicacional. Juan Guaidó anuncia registro de billetera digital para el bono Héroes de la Salud. Ya vienen los $100. Presidente Nicolás Maduro afirma que Venezuela avanza hacia un modelo de país independiente y solidario. Estas son algunas de las informaciones de versionfinal.com.be. Para esos momentos de emergencias, algún problema dental, usted tiene a LASI Proden. Ahí tienen los números que ve en pantalla, ¿verdad? Están atendiendo previa cita y bajo todas las normas de bioseguridad pertinentes. Ahí están los números telefónicos, emergencias, por supuesto, esto es una emergencia. Ahí está el número telefónico y lo van a atender previa cita, martes, miércoles y jueves. LASI Proden, Laboratorio Científico de Prótesis Dental. También tenemos al doctor Gustavo Hernández. Él es diabetólogo. Mire, cuando la diabetes, cuando es una prediabetes se puede revertir. Me dijeron que no, que la diabetes ya como diabetes tal. Bueno, pero el especialista es el doctor Gustavo Hernández, que le va a colocar todos sus tratamientos, lo va a atender muy humanamente, un médico muy joven. Y ahí están los números de contacto. Se están atendiendo en Avenida 15 Delicia, en especialidades clínicas, la Sagrada Familia, primer piso. Doctor Gustavo Hernández, médico internista, endocrinólogo, diabetólogo. Y nosotros continuamos aquí conversando con el profesor Julio Rivarrí. Estamos hablando de la política. Por supuesto, mosca, no se me quite la mascarilla, póngase los guantes, use el gel, tenga prevención, quédese en su casa, no salga si es necesario. Todas esas
pero también están dando una cosa que llaman política en Venezuela. Y esta es parte de este programa. Y preguntamos, muchos dicen que si cuidan los centros de votación, que si hay una oposición en la calle, que si es compacta la declaración, que si hay un liderazgo, pudieran ganar la Asamblea Nacional con este CNE que está ahí. ¿Qué opina usted, profesor? Mire, ahí hay dos cosas que hay que analizar que son fundamentales y que la oposición de venezolana necesariamente tiene que pasearse por los dos escenarios que a continuación les voy a dar. Primero, ¿qué gana la oposición venezolana con ir a unas elecciones para la Asamblea Nacional? ¿Qué gana? Si la Asamblea Nacional ahorita la tiene la oposición, ¿qué pasó? Las 2/3 partes, 113 diputados. Y aquello lo vinieron desmembrando de una manera asombrosa. Pusieron a esa Asamblea Nacional en contra de la pared y no se sabe ahorita, salvo que los Estados Unidos y casi 60 países dijeron, reconocemos a Guaidó. Sin eso no hubiese existido aquí ningún tipo de oposición, sino que esto hubiese sido una Cuba. Claro. Pero se atraviesa a los Estados Unidos como un factor preponderante y es lo único que medio está salvando a la oposición venezolana, porque tienen que, el gobierno está de tú a tú con los factores internacionales muy contundentes y los tienen contra la pared, con las sanciones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale? ¿De qué ha valido ahorita? ¿Qué va a ganar la oposición venezolana con ir a una Asamblea Nacional si ya se tiene? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? Pues entonces, evalúen ese escenario que está allí latente, hasta qué punto es conveniente ir a unas elecciones, por un lado. El otro lado es que cuando tú vas a un proceso, se sobreentiende que llevas el llamado padrón electoral, que ahora se llaman testigos de mesa, y tienes todos los vigilantes, eso que te van a supervisar el proceso y que supuestamente van a evitar ese proceso fraudulento del que nosotros hemos hablado. Esa gente abandona, esa gente generalmente se deja llevar por el triunfalismo del gobierno, dejan las urnas votadas, por el ventajismo que se ve, que se percibe cuando uno va a votar y ejercer el voto, inmediatamente se da cuenta del ventajismo que hay, porque el Plan República es inclemente con la gente que presenta una credencial como testigo opositor. Entonces, vale la pena ir a un proceso, analícenlo bien, Claro. piénsenlo bien, porque ahí sí es verdad que hay el control. El gobierno arranca con un piso político de un 15% aproximadamente. Y la oposición venezolana, todo el mundo está diciendo que sí, el 90%, que el gobierno no sirve para nada. Y va a las urnas de votación y se logra ese 90% para sacar al gobierno. Mucha gente dice que Chile, pero ojo, en Chile la gente estaba unida, que es otra de las cosas. O sea, en ese plebiscito. En ese plebiscito. Además que fue un plebiscito, exactamente. ¿no? La premisa fundamental fue la unión. Claro. Pero fíjese esto, ese ejemplo lo pone todo el mundo, o la mayoría de las personas. El ejemplo de Chile, en una dictadura férrea, detenidos, gente en los estadios incluso. Sí. Tantos fenómenos políticos que sucedieron en la era Pinochet. Y hubo la oportunidad, esa rendija democrática y lo otro para salir. Y en el caso nuestro, sabemos todos el ventajismo y para esto no es un secreto. No existe la posibilidad de que nuevamente, le voy a leer este mensaje, en el 2015, dice un señor aquí, deben entender que en el 2015 la oposición ganó la asamblea y varias gobernaciones. Fíjense lo que me está analizando el señor. No sirvió de nada. Inhabilitaron a los diputados, declararon desacato a la asamblea. Eso lo acaba de decir usted. La asamblea, y de paso pusieron protectores a los gobernadores y no le envían los recursos. Fíjense esta situación. Ok, y yo le voy más allá. Todo el Partido Socialista Universal está desplegado en toda Venezuela. Tienen carros, tienen movilización, billete y todas las ventajas para ganar. Le voy a poner más duro esto a la oposición. ¿Y usted cree, lo volvemos a ver con los estudios de opinión, de rechazo que supuestamente nos dicen todos estos estudios, la oposición pudiera, le vuelvo a hacer la pregunta, ganar las elecciones, profesor? Yo creo que eso es casi como imposible. Imposible, dice usted. Imposible. Y hay un elemento, un elemento que hay que ponderar, que es mucho más importante quizás a la hora de la ponderación real. Okay. Es el apoyo de los Estados Unidos. Mire,
El día que los Estados Unidos aquí llegue y diga, o sea, como lo que se manipuló, ¿verdad? Se manipuló, no, ya Trump no está apoyando a Guaidó, ya Trump dice que no, porque no ha sido bien correspondido y todas esas cosas. Entonces, el día que la oposición venezolana no esté en sintonía con la agenda política de los Estados Unidos, hermano, hasta ahí llegó la historia. Hasta ahí llegó la historia. Mire, profesor, tenemos que hacer la pausa. Yo quiero entonces que usted me diga al regreso, que es la parte final del programa, si no participa la oposición, entonces, ¿cuál es el rumbo político de este país? Quiero que me lo comente al regreso. Profesor Julio Rivarrí, politólogo. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. Hoy nos acompaña en este programa de análisis. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con más. Continuamos con más. Estás en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia. Estamos conversando con el profesor Julio Rivarrí, él es politólogo, profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Mire, ya hay algunas informaciones de la gobernación del Estado, vamos a adelantarles algo y tenemos pendiente la pregunta. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué va a pasar en este proceso que viene en Venezuela? ¿Cómo queda la oposición? Quiero que me responda. Por eso, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? Bueno, mira, aquí cuando se internacionalizó el problema de Venezuela, que el Estados Unidos toma la palabra en ONU, desde ese momento el problema se lo llevaron para allá. Y son las grandes potencias, y hay que decirlo, son las grandes potencias las que, y da vergüenza hasta decirlo, porque no somos capaces, oposición, gobierno, de ponerse de acuerdo. Y son las grandes potencias internacionales las que tienen la última palabra para poder tener un desenlace feliz o infeliz en Venezuela. Entonces es lamentable que se diga que los Estados Unidos apoyando a la oposición y que al gobierno lo esté apoyando todos los que son los chinos, los rusos, los iraníes, los turcos, sean los que tengan la voz cantante para sentarse en una mesa de diálogo y decir que con Venezuela va a pasar esto, hasta vergüenza da. El gobierno está gobernando. El gobierno está gobernando. Ellos no van a ningún diálogo, ellos no van a negociar la salida de ellos. Más nada, eso es como el boxeador que tiene una golpiza y lo que está tratando de sostenerse en el ring. Y bien sostenido que está en este momento. Y bien sostenido si no hay una oposición que salga en estos momentos unida como debe ser y posiblemente ganen o pierdan, nosotros no sabemos, tantos fenómenos políticos, entonces el gobierno, le pregunto, ¿el gobierno entonces va a ganar las elecciones en diciembre? ¿Va a venir una asamblea chavista? Luego los procesos electorales siguientes serán como el mismo CNE? Yo tengo mis reservas de que aquí hayan unas elecciones. No es que estoy diciendo que no la va a haber, porque los cambios políticos se dan de manera súbita que uno no puede ser, es impredecible. Ni los politólogos tenemos una varita mágica. Ni la bola que haya de cristal para poder predecir. Pero con esta situación que estamos viviendo de pandemia, pensar en unas elecciones más bien muy avesados y muy audaces y muy diseñadores de grandes distractores políticos, porque esto puede ser un distractor más, para que la gente en medio de esta pandemia, aquí hay escasez de alimentos o se consiguen pero no alcanzan los sueldos. Esto de las elecciones puede ser otro sainete político que pudiera estar alimentando una acción política del gobierno para seguirse manteniendo con eso de las sanciones. Quiero que me responda, profesor, quiero que me responda, ¿se mantendrá el gobierno en el poder? ¿Qué pasará con el proceso de gobernadores y alcaldes, incluso con el referéndum que constitucionalmente se pudiera hacer a Nicolás Maduro? Quiero que me comente eso, pero vamos a leer unas informaciones de la gobernación de última hora. Esto es en este momento. Atención, señores. El compromiso que tenemos es para la cadena de contagio y eso pasa por restringir al máximo la movilidad. Atención, vamos a aislar los municipios de la costa oriental y costa occidental del lago, es decir, no va a haber ningún tipo de circulación. El horario para las ventas de alimentos y estaciones de servicio, las estaciones de servicio van a seguir suministrando gasolina, pero va a ser de 8 a 12 estrictamente. Las farmacias que están en los centros comerciales no podrán abrir en este momento. Transmisión en vivo, el despacho de combustible sigue por el número de placa, no hay variación. Oigan bien, de 8 a 12, esta es parte de la rueda de prensa. ¿Y qué más tenemos? Y los alimentos de 8 a 12, es decir, ahora es de 8 a 12 y ya tienen la información en este momento que la está dando el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.
¿Se mantendrá entonces igual la política y sí como que la cosa es hasta 2026 con Nicolás Maduro? Yo no creo que hasta allá. Aquí dependemos mucho de la parte internacional. Acuérdate que vienen unas elecciones para noviembre y Trump tiene grandes dificultades para mantenerse en el poder. Sí, señor. Entonces, de allí depende muchísimo la posición de Venezuela, porque si se queda Bin con toda seguridad que aquí va a haber una reformulación de la política internacional y no me atrevo a predecir, pero yo diría que habría un golpe de timón que redefiniría la actual estructura de poder en Venezuela. Yo quería que... Ajá. Y si Trump gana las elecciones, por supuesto que va a profundizar. Eso sí tengan la plena seguridad. Entonces estamos dependiendo... La posición hacia el gobierno. Estamos dependiendo altamente del ingrediente político el 2020. De Estados Unidos. Profesor, tenemos que despedir. ¿Sabe qué le quería pedir? Una recomendación a la oposición, pero no da tiempo. Al menos que usted la haga en 10 segundos. ¿Podrá usted hacerlo en 10 segundos? Que se unan y que hagan un diseño político verdaderamente opositor. Porque de cada quien por su lado, lo que hace es que disgrega los esfuerzos y no les permite ser monolíticos ante una realidad tan peligrosa como la que vive Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un placer tenerlo aquí. Gracias. Tanta sabiduría y orientaciones que el profesor Julio Ribarrí, profesor universitario, amigo personal, además politólogo. Muchísimas gracias. Dios creador que quita y pone a hombres y a mujeres, poderoso y poderoso, nos bendiga infinitamente. Chao. El programa La Hora del Café llegó a todos ustedes gracias a Banco Occidental de Descuento, Roincar, Clínica La Sagrada Familia, Hotel Temil, profesor de inglés Alejandro Fuenmayor. Versión final. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.